El doctor Ramón Antonio Peláez Hernández es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia y en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Ramón Antonio es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro honorario del Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal. Es conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Disciplinaria. Ha estado vinculado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia por más de 25 años. Actualmente es su decano. Ha sido profesor de pregrado, posgrado de diferentes universidades del país, como lo es la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia, en facultades entre otras. Ha tenido una amplia trayectoria en el campo de la investigación. Dentro de su producción literaria cuenta con las obras Manual para el manejo de la prueba, con énfasis en el proceso civil, penal administrativo y disciplinario. Elementos teóricos del proceso en 2 tomos. Estructura del proceso civil en el contexto de la oralidad y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Obras publicadas por Doctrina y Ley. De igual manera, La oralidad en el sistema jurídico colombiano, editado por la Universidad Autónoma de Colombia, y su tesis doctoral, La prueba ilícita desde la perspectiva de las reglas de exclusión y su aplicación en el proceso civil. Dicha tesis fue reconocida cum laude y publicada por la Universidad Externado de Colombia, así como la obra Los procesos polisivos, que hoy ya cuenta con su 2ª edición. En este momento, el doctor Ramón Antonio Peláez es candidato a la Corte Suprema de Justicia y de una manera muy especial lo felicito, doctor, por tan merecido distinción y le damos las gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí en Yopal. Sin más preámbulos, doctor, tiene el uso de la palabra hasta por 60 minutos. Muy buenas tardes. Quiero saludar al señor alcalde Luis Eduardo Castro por la gentileza en este evento, al coronel. Muchas gracias por la hospitalidad en ese auditorio. Por supuesto, a las directivas del capítulo Casanare del Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación que me han hecho extensiva para venir a compartir con ustedes en este evento. Seguramente si no me hubieran invitado igual habría venido, porque yo me declaro hijo adoptivo de Yopal desde la primera vez que vine, que la pasé muy complacido en este evento. Y por supuesto a las autoridades aquí presentes. Yo creo que disertar sobre derecho de policía con autoridades de policía es lo mejor que puede haber para alguien que como yo se ha dedicado a la academia y a escribir algunas líneas en punto de la investigación y más en tema de convivencia ciudadana. Entonces, sin más preámbulos, quiero expresar que mi disertación va a versar en 2 aspectos centrales, puntuales. La primera parte de mi disertación versa sobre la convivencia ciudadana y luego analizaríamos los aspectos procesales del derecho de policía. Y para ello les voy a recordar a ustedes un ejercicio que suelo hacer en clase. Cuando yo imparto esta asignatura de derecho de policía en las diversas universidades, en el Rosario o en el Externado, la primera pregunta que le hago a los estudiantes es que levanten la mano los que tienen que ver con el derecho de policía. Y de 30 a 40 estudiantes seguramente levantan la mano 1, máximo 2. ¿Y por qué 1 o 2? Porque uno trabaja con la administración municipal o el otro está vinculado con la institución de policía. Y ahí ya viene el primer error, desde nuestra estructura y de nuestra concepción de lo que es el derecho de policía. Ese es un mito que tenemos que olvidar y es un mito al que se le tiene que apuntar en el nuevo modelo de Estado Social de Derecho. Por eso voy a referirme en esta primera parte a la convivencia ciudadana. La razón es elemental y es que la convivencia ciudadana nos compromete a todos. La convivencia ciudadana no es un problema del personal uniformado, no es un problema de las autoridades administrativas de policía, es un problema
de todos los integrantes de la comunidad. Por eso este conversatorio que lo analizamos hace 4 meses que tuve la oportunidad de venir, estuvo orientado en ese propósito, a generar algo que nosotros denominamos la cultura ciudadana. Y la razón es potísima, porque es que sin cultura, pues básicamente no va a haber convivencia. Es una regla elemental de las dinámicas que suponen los fenómenos sociales. Voy a poner un ejemplo tan elemental que nos acontece todos los días en nuestro medio. En alguna oportunidad iba yo para mi clase en la Universidad del Rosario y una persona básicamente cogió un papel, lo dobló y lo botó al sifón. Entonces yo, como buen policivista que soy, lo alcancé y le dije que por qué no cogía ese papel y lo depositaba en el sitio que está dispuesto para el efecto, que estaba a 2 metros de donde la persona arrojó el papel. Y en un modelo de antivalor, pues opta por lo que opta todo gamín. ¿A usted qué le importa? No sea, y se me regó, como suele suceder, quien comete un comportamiento contrario a la convivencia. Y cerró el discurso diciendo: ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué lo afecta? Y por supuesto que me afecta, porque en Bogotá cada vez que llueve se inundan las calles, y es precisamente por eso, por falta de cultura ciudadana. Entonces vamos a denominar este conversatorio eso, cultura ciudadana. ¿Y qué es la cultura ciudadana y de dónde se forja? Entonces yo voy a sentar básicamente 2 posturas fundamentales para entender este contexto. Primera, el Código de Policía no es un régimen que compromete exclusivamente a las autoridades de policía. Esa es la primera premisa de trabajo que debemos tener aquí en esta disertación. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana compromete a toda la colectividad. ¿Por qué? Porque nosotros somos actores de las dinámicas sociales que supone esto que denomina la convivencia como una interacción pacífica, armónica y respetuosa. Y a eso va a apuntar la disertación. Porque si nosotros logramos generar esa cultura, pues por supuesto las dinámicas sociales van a ser más fáciles y el trabajo de las autoridades de policía va a ser mucho más fácil. Por ende, esta primera parte no tiene componentes jurídicos, sino componentes de orden sociológico. Yo quiero que entonces nos hagamos la siguiente reflexión: ¿cómo contribuyo yo a la convivencia? ¿Cómo aportamos nosotros en el día a día a la convivencia? Para descartar de una vez por todas ese mito urbano de creer que el tema de convivencia es un tema que compromete exclusivamente a las autoridades administrativas de policía o al personal uniformado de la Policía Nacional. Ese mito nos tiene, entre comillas, sobaos, porque entonces aquí opera la famosa premisa que yo hago lo que se me da la gana, porque así me lo marca mi voluntariedad, fundado en el concepto de libertad, que por cierto es equivocado. ¿Por qué? Porque si uno analiza el contexto de la libertad, pues básicamente la libertad mía termina donde empieza la libertad de los demás, y es cuando yo comienzo a afectar los derechos de todo este contexto. Entonces voy a aprovechar esta presentación, que seguramente la voy a compartir con la organización para que la haga extensiva a todos ustedes, para efectos de verificar entonces lo que vamos a manejar. ¿Qué pasa con la convivencia? ¿Cuál es el tratamiento desde el Estado social de derecho? ¿Y qué pasa cuando se violan esos postulados que se denominan comportamientos contrarios a la convivencia? Entonces aquí viene una segunda observación muy importante para que la tengan en cuenta. En vigencia del Código de Policía del 70 se hablaba de contravenciones. ¿Y qué era una contravención? Esa era una pregunta típica de preparatorio de penal. ¿Qué es una contravención, doctor, futuro abogado? La infracción directa de la norma. Por eso era normal que en el código de ese entonces se hablaran de multas fundadas en el concepto de prohibición. Prohibido fumar, prohibido botar basura, prohibido todo, concepto prohibitivo, porque el derecho de policía era eminentemente correctivo. Si yo infrinjo la norma, el sistema me corrige, porque en el Estado de Derecho lo que importa es la nomofilaquia jurídica, es decir, la salvaguarda o protección de la norma. ¿Cuál norma? La que regula esa prohibición. Hoy cambia el paradigma, porque entonces el Código de Policía ya deja de ser un código de policía
y se convierte en un código de convivencia. Es decir, lo que yo denomino en mi texto un código de ética, o si se quiere, un código del buen vivir. O si lo quieren entender de mejor manera los de la generación de la guayaba como yo, lo que nos denominaban en nuestros procesos de formación como la educación cívica, que era enseñarnos a ser buenos ciudadanos. Y que seguramente algunos nos hablaron también de la urbanidad de Carreño, que es parte del ejercicio de ser buen ciudadano. Seguramente si esa persona que arrojó el papel hubiera recibido un adiestramiento en el sentido de qué es lo que se debe hacer con ese papel, no habría obrado de esa manera. Y seguramente me había evitado el malestar de recibir la agresión que verbalmente expresó este sujeto. Pues bien, comencemos por afirmar entonces que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia le quita esa carga semántica que supone el concepto de policía. Y eso tiene una razón de ser también lógica, y es que este código busca regular la convivencia. Es un código de convivencia realmente. ¿Qué tipo de convivencia? Convivencia pacífica. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es entonces el alcance de esto que a mi juicio constituye la columna vertebral del Código de Seguridad y Convivencia? Esto que vamos a denominar como la convivencia, que a mi juicio, en la nueva visión del Estado Social de Derecho, tiene una triple dimensión, es tridimensional el concepto. Y yo quiero que no pierdan de norte esto, porque es sin duda la estructura del código, como luego lo voy a analizar. Y es, si se quiere, el fundamento de toda organización. Entonces empecemos por eso. ¿Cuál es el fundamento del derecho de policía en un Estado social de derecho? Y vamos a soportarlo en el concepto de convivencia pacífica. Y para ello, pues simplemente verifiquemos de dónde deviene el concepto de policía, del famoso concepto polis, politeia, que es un modelo de organización, es un concepto griego. Por eso traigo iconográficamente este concepto de organización. Los países del habla hispana, los de tradición continental europea como Colombia, tienen una particular característica, y es que todo el centro del poder se gira en función de esto que se denomina el modelo de organización de la civitatis, de la ciudad. Es decir, todo se organiza en un parque, en un centro. Ahí está el centro del poder, la alcaldía, la comandancia y la judicatura. Y en la periferia se va posicionando la ciudadanía. Eso es lo que se denomina un modelo de organización. Por lo tanto, el derecho de policía, ¿qué es? El derecho de policía es un sistema normativo que regulan las organizaciones. Y en las organizaciones, ¿qué hay? Convivencia. Basta simplemente con analizar los 4 modelos de convivencia para entender cómo en ellas confluyen los 3 elementos sobre los cuales se estructuran. Yo quiero que se posicionen ustedes entonces en los 4 modelos de organización donde nosotros desarrollamos nuestro proyecto de vida. Primero, la familia. Fíjense que la familia es un modelo de organización. Y por eso es que uno le dice a los estudiantes de Derecho en primer semestre, la Constitución, el artículo 41 indica que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. ¿Por qué? Porque es que allá es donde aprendemos nuestros primeros pasos del concepto de respeto, que a mi juicio es el valor más importante de todo modelo de organización, el respeto. El respeto que le debemos a nuestros padres, fundados en algo que se denomina la patria potestad, o la potestas, o poder que tienen nuestros padres para direccionarnos. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto nos entregaron un manual de convivencia cuando chiquitos, cuando pequeños? Nunca, nunca. Básicamente había un modelo que es socialmente aceptable en Colombia, un modelo iconográfico de autoridad, que es este movimiento de los brazos propio de nuestras madres. Básicamente lo que nos estaban diciendo, espere que en la casa arreglamos. En eso se fundaba el concepto de autoritas, y cuando nuestras mamás nos hacían esto, ya sabía qué era que estaba pasando. Nos estábamos comportando contrario a una norma de convivencia donde estábamos. Muy bien. Y si ustedes revisan, no nos entregaron un manual, porque a los padres no les entregan un manual para ser padres.
Y a los hijos no les entregan un manual para ser hijos, simplemente se fundan en algo que se denominan los principios y los valores. Por eso no es extraño que Pitágoras haya afirmado en una frase que es categórica y que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución policial: educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Y ese mensaje, ¿qué significa? Que nosotros desde la casa estamos formando a los ciudadanos del futuro realmente. Y ese ciudadano del futuro, luego, ¿dónde lo entregamos? A un segundo modelo de organización, que es la escolaridad, y es lo que yo denomino la convivencia escolar. Y en la convivencia escolar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ya un sistema normativo mucho más amplio, porque ya no está solamente soportado en principios y valores, sino que ya hay una normativa, es decir, unas reglas. Fíjense que anteriormente, en el Estado de Derecho, esas normas se denominaban reglamentos. Entonces había un reglamento estudiantil, había un reglamento de trabajo, todo era reglamentario. Hoy no se llaman reglamentos, hoy se llaman manuales de convivencia. Manuales de convivencia. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver luego. Porque la visión en el Estado Social de Derecho ya no es el reglamento, sino la convivencia, que se soporta en la interacción pacífica, armónica y respetuosa de las personas consigo mismas y con su entorno. Ya vamos a mirar la carga argumentativa que ello tiene y cómo va a tener, por supuesto, incidencia en la manera como se regula esto que denominamos el Código de Convivencia. En tercer lugar, está el modelo de organización social que se funda en el trabajo. Cuando nosotros salimos del ambiente escolar, ¿a dónde entramos? A laborar. Y fíjense que en el trabajo también hay unos parámetros fijados por unas reglas de convivencia. ¿Cuál es el común denominador? Los tres elementos: autoritas, sujetos y sede. Y fíjense que en el modelo de organización en punto del ejercicio de la autoridad, pues pasamos entonces del pater familias al poder que tiene o empoderamiento que tiene el profesor, que es con el que nosotros nos formamos. Y luego en la empresa, el poder o potestas que tiene el empleador. Y eso nos garantiza ¿qué? Convivir armónicamente. Hoy por hoy, si una persona infringe con su comportamiento en el trabajo y comete una infracción, pues básicamente, dependiendo de la naturaleza del vínculo que tenga, está sujeto o a un comité de convivencia en el ámbito del derecho privado o a un régimen disciplinario, Código General Disciplinario, que aplica para los servidores públicos, para todo servidor público. ¿Y por qué? Porque esos son códigos de convivencia, porque son códigos que le dicen qué es lo que tiene que hacer usted para que no tenga problemas. Es decir, en otras palabras, son códigos de ética. ¿Y qué es la ética? Pues básicamente la ética es un manual de buenas costumbres. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo cumplo con mi trabajo, ¿por qué me tienen que amonestar? Por eso los regímenes sancionatorios se fundan en ese direccionamiento. Tiene que sancionar es al infractor, no a quien ejerce de manera adecuada sus derechos y sus libertades. Y por último, el problema coyuntural, la convivencia ciudadana. Claro, es que si ustedes revisan, la raíz de todo problema viene de ahí, de una falta de convivencia ciudadana, que es no respetar a los demás, no respetar al otro. ¿Por qué vienen las riñas? Las riñas vienen básicamente por un irrespeto, por un ejercicio arbitrario de voluntariedad. ¿Por qué vienen los conflictos sociales? Por el ejercicio arbitrario de los derechos, por creer que tengo yo más derechos pisoteando los derechos de los demás. Pues bien, el fundamento de todos estos modelos de organización se funda entonces en lo que yo denomino un concepto tridimensional de la convivencia. Ustedes lo van a encontrar, para los que se aproximan, en la Constitución, básicamente en los artículos 2, que define como fin último del modelo de organización del Estado Social de Derecho garantizar la convivencia pacífica y el orden justo. Lean el artículo 2 de la Constitución, esta convivencia pacífica y orden justo. Y vayan al artículo 95, como luego veremos, que también se incorpora como un deber de solidaridad de las personas, contribuir armónicamente a la convivencia. ¿Y por qué? Por el concepto tridimensional que tiene en la visión de Estado Social de Derecho. Primero, es un principio valor, la convivencia. ¿Y por qué es un principio valor? Porque se traduce en un mandato de optimización que se espera de todas las personas que integran una sociedad.
Fíjense que con eso es con lo que nosotros formamos a nuestros hijos, con imperativos que les indican cómo debe comportarse. Punto. Porque si no, entonces el lenguaje iconográfico le hacen a uno en estos términos, que no es violencia intrafamiliar. Es una manera de sacar el psicólogo que tienen nuestros padres por dentro y que fue con el que nosotros fuimos formados. 2. Fíjense que es un principio que tiene una estructura de regla, pero tiene una particular condición. Es que es un precepto que implícitamente lleva una sanción. Porque muy a pesar de que los códigos de convivencia tienen un carácter preventivo, en el fondo se convierten en correctivos. Entonces ubíquense ustedes en el rol de padres de familia y verán que uno se mueve en eso, en el concepto de amonestación. No hizo caso, está la sanción. Y son sanciones que son expresiones más bien iconográficas, es enseñarle al niño por qué tiene que cumplir con sus actos, porque si incumplimiento puede acarrear en una sanción. Estamos generando ciudadanos de bien. Si nosotros no amonestamos al niño, yo tengo experiencias variadas en este tema, el niño que le pega a una niña, si ese niño no se le amonesta, puede correr potencialmente la idea de ser un agresor con el tiempo. Y en eso termina una violencia intrafamiliar, así de sencillo, porque nadie le dice que a una niña no se le tiene por qué pegar. Eso es un tema básicamente de formación. Y tercero, es un derecho. Es un derecho, es la segunda categorización mejor, principio valor, y es un derecho. ¿Por qué? Porque como luego veremos, es un derecho de carácter cívico. Es atribuible a todos los sujetos, pero por supuesto yo me beneficio de él, porque la convivencia campea, o si se quiere, permea todos los escenarios en los que yo me muevo. Por ejemplo, esto es una convivencia de orden académica, y fíjense que aquí esta relación está soportada en el concepto de respeto. De respeto. ¿Acaso nos tuvieron que dar un manual para ingresar aquí? No. Es un respeto que viene fundado en el concepto de autoritas académica. Vamos a escuchar a alguien que viene a hacer una disertación. Yo tengo dos alternativas frente a lo que está haciendo el expositor. O no me gusta, pero guardo el respeto o compostura de vida en torno a esa disertación. En eso se funda esa relación intersubjetiva. Y por supuesto, al ser un derecho, pues constituye también un deber, porque los modelos en el Estado social de derecho se soportan en el concepto del principio de la autorresponsabilidad, o lo que ustedes van a encontrar en el artículo 2 de la Constitución, lo van a encontrar ustedes como el modelo de Estado social de derecho. Esta es una recomendación que yo suelo hacer para mis estudiantes, y por supuesto en este tipo de relaciones también lo indico a la gente que lo vean. A veces uno tiene que leer de vez en cuando los pronunciamientos de la Corte porque son pedagógicos. Entonces yo le digo a los estudiantes, miren, si ustedes quieren entender qué es esta vaina de Estado social de derecho, léanse la sentencia T406 del 92. Hoy en día, con las tecnologías de la información, eso se baja muy fácil. Para los estudiantes hay que leer, un estudiante de derecho tiene que leer esa sentencia para entender qué es en Colombia el concepto de Estado social de derecho. Y quiero recordar un poco las palabras de mi maestro Ciro Angarita Barón, que fue el ponente en esa sentencia, y él decía lo siguiente, emulando sus palabras: la inserción de social en el concepto de Estado de Derecho, no la simple incorporación de una muletilla retórica para rodear de filantropía un concepto. Entonces ustedes ponen a revisar eso profundo. Y básicamente lo que dice es un cambio estructural del modelo de Estado. Y si ustedes lo preguntan el por qué, pues lo voy a reiterar. Porque en el modelo de Estado de Derecho, el sistema normativo giraba en función de la norma. Por eso era un modelo de Estado legocéntrico. Por eso en el Código de Policía se hablaba de contravenciones. Hoy cambia la concepción porque el modelo pasa a ser antropocéntrico. ¿Y por qué? Porque uno de los pilares fundantes del modelo de Estado es el respeto de la dignidad humana. ¿Y la dignidad humana quién es? El ser humano, el individuo. Por eso todo el sistema tiene que girar en función de ¿qué? De la protección del individuo. Por eso aquí ya no podemos hablar de contravención como infracción directa de la norma, sino que debemos hablar de ¿qué? De convivencia, de convivencia. Y ese sin duda es de los avances más significativos del Código, porque lo que hizo el Código es
partir de la definición de la convivencia, como luego veremos, como una interacción pacífica, armónica y respetuosa, que se puede ver afectada por algo que el código denomina comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, ¿qué hace el operador normativo? Me refiero al personal uniformado o a las autoridades administrativas de policía. Pues básicamente lo que hacen es verificar la manera como está descrito el tipo en punto del comportamiento contrario y lo aplican de acuerdo al régimen sancionatorio que plantea. Observen lo que estoy diciendo. Es un modelo preventivo y de hecho el artículo primero lo señala. El código es de carácter preventivo, pero en el fondo es correctivo, porque lo que se quiere es evitar que la persona vuelva a incurrir en ese comportamiento. Y seguramente el señor que arrojó el papel en la basura, en el sifón, seguramente tendrá que acordar de mí cada vez que vaya a hacer eso. Y él va a decir mentalmente, ¿verdad que hace tanto tiempo alguien me amonestó por eso? Voy a evitarlo, no lo voy a hacer. Porque seguramente de haber sido el personal uniformado, le impone su comparendo. Le impone su comparendo. Pero como yo no soy personal uniformado, pero soy un buen ciudadano, tenía que llamarle la atención, con todo el riesgo que eso significa. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si todos lo hiciéramos? Como sucede en otros países. ¿Qué tal si todos nosotros llamáramos a quien se comporta contrario a la convivencia que cumpla con sus parámetros? Eso sí funcionaría de mejor manera. Eso lo ve uno frecuentemente, por ejemplo, en temas tan elementales como hacer una cola para pagar un servicio, para alguna gestión, que llegue alguien y se meta abruptamente. ¿Qué tal si todos le decimos cumpla con el protocolo y haga la cola? Fíjense que lo que se le está diciendo a la persona es respete. El respeto es, repito, el fundamento estructural de todo modelo de organización, porque de ahí parte todo. El respeto es, si se quiere, el valor más importante de todo modelo de organización. Observen ustedes que ahí se desprende todo lo demás: la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, es del respeto. Porque el respeto tiene una doble dimensión: es el respeto conmigo mismo, cuando hago las cosas que corresponde, pero también con los demás miembros de la comunidad. Entonces, dijo la Corte en ese entonces, el Estado Social de Derecho se integra por dos dimensiones: una dimensión de orden cualitativa y una dimensión de orden cuantitativa. La dimensión de orden cualitativa está soportada en el concepto de Estado bienestar, es decir, en un conjunto de reivindicaciones sociales derivadas de los movimientos populares, obreros populares del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que llevaron a la reivindicación de lo que se conoce como un mínimo de derechos de las personas: el salario, la educación, la salud, la vivienda digna. Eso no nos lo regalaron realmente. Eso es una conquista histórica que deviene del concepto de Estado bienestar. Pero no basta la visión cualitativa, sino que se impone también una visión cuantitativa, que se funda en el concepto de Estado constitucional democrático. ¿Y qué es el concepto de Estado constitucional democrático? Básicamente la inserción de unos principios y valores que son los que encuentran ustedes en la Constitución. Por eso la Constitución termina siendo un marco normativo de obligatorio estudio en todo el proceso de formación de las personas. Y es lo que nosotros denominábamos en ese entonces la educación cívica, con unos ingredientes muy importantes. Seguramente les habrán ustedes hablado de los mecanismos de protección de los derechos. ¿Quién no habla hoy de tutela? Todo el mundo habla de las tutelas sin tener que ir a una universidad. La gente ya habla de tutela, porque entendió que es el mecanismo de protección más importante por encima de cualquier modelo defensivo que tenga de sus derechos. La gente habla de tutela. ¿Y quién no habla, por ejemplo, del referéndum, del plebiscito, del cabildo? Porque son conceptos que nos trajo la nueva visión del Estado constitucional democrático. Pues bien, bajo esta visión, entonces tenemos, a mi juicio, los tres artículos, si se quiere, sobre los cuales se soporta la dinámica del modelo de convivencia. Artículo 2, ustedes lo ven: asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Esa es la responsabilidad que tienen las autoridades de la República: asegurar la convivencia pacífica. Por eso está bien que en este tipo de eventos esté el alcalde, que haya estado el alcalde instalándolo, porque el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y él es el que tiene que garantizar eso, que se cumpla con la convivencia. No el alcalde como persona, sino el alcalde como organización, porque hay un fenómeno de delegación que permite que todo funcione, porque nosotros esperamos que el alcalde esté en todas las mesas de trabajo
va a ser imposible. Por eso él puede delegar en cabeza de sus secretarios para que se cumpla con la función que le marca la Constitución, asegurar la convivencia pacífica. Pero por si fuera poco, le dice a continuación la disposición: todas las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas en todos sus principios y valores, pero más allá de ello, para asegurar el respeto de la vida, honra, bienes y demás costumbres, principios, valores y creencias. De suerte que lo que hace este marco normativo del Código de Seguridad y Convivencia es regular ese marco de protección en el que debe interactuar la persona. Por eso ese código es de obligatoria usanza para todos. Esto no compromete solamente a las autoridades, esto compromete a toda la ciudadanía. Y las personas deberían andar con el código en la mano, deberían echarle una lecturita de vez en cuando. Y yo insisto, por ejemplo, que tan importante sería que este código fuera, por ejemplo, de obligatorio trámite en la formación de los abogados y de todas las demás profesiones. Seguramente aprenderíamos a vivir de mejor manera. ¿Y por qué? Porque la nueva visión que nos trajo el concepto de Estado Social de Derecho fundado en los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad, que la Corte lo ha denominado como principio de reciprocidad. ¿Y qué significa la solidaridad? Que yo tengo derechos, pero también soy titular de unos deberes, y lo es también mi partner, mi socio, mi amigo, mi aliado, mi vecino. Todos tenemos unos deberes de solidaridad fundados en la reciprocidad. Y fíjense el por qué este artículo 95 de la Constitución, que es el fundamento normativo también de la convivencia, establece, dentro de otros deberes, el de participar en la vida cívica. Y siempre que hablamos de cívica, estamos hablando de interacción ciudadana. Pero por si fuera poco, en el numeral sexto nos dice: propender por el logro y mantenimiento de la paz, más allá del fundamento de la convivencia. Entonces ya podemos salir hoy con un argumento categórico: la convivencia tiene una triple dimensión en el modelo de Estado Social de Derecho. Es un principio valor, es un derecho y es un deber. ¿Y cómo lo consagra el Código? Pues entonces aquí lo vamos a ver en el contenido del artículo 5. La convivencia, ¿qué es? Esta es de las definiciones más importantes que trae el Código, sin duda. Porque el legislador le dijo a todos los ciudadanos: mire, la convivencia es ni más ni menos que la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre todas las personas con los bienes y con el medio ambiente. Fíjense que el modelo constitucional trasciende la esfera de la relación intersubjetiva y la lleva a escenarios como, por ejemplo, el de los bienes, las cosas, y por supuesto el medio ambiente. Por eso hoy por hoy escuchamos en los medios que se hablen de los seres sintientes, los ríos, porque el medio ambiente es un derecho también fundamental de todas las personas en los términos del artículo 58. Y entonces lo que uno encuentra en el Código es ¿qué? Una regulación en los términos que plantea el artículo primero. Disposiciones de carácter preventivo. Fíjense, preventivo, ¿por qué? Porque lo que buscan es evitar que las personas realicen esos comportamientos. ¿Cuáles? Los que el Código denomina como comportamientos contrarios a la convivencia. Y no solamente le dio un orden al modelo, porque los describe de manera sincrónica a partir de las interacciones de orden familiar, de orden cívico y de orden social, sino que lo más importante, le dio atribuciones a las autoridades de policía para ese propósito. Y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante el personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Y por qué? Por una razón sencilla: es que si uno lo mira desde el punto de vista sociológico y ustedes le preguntan a la persona que quién es la ley o quién hace justicia, ellos inmediatamente piensan en un policial. Ellos no piensan en el juez, porque ellos no tienen acceso al juez. Ellos tienen acceso ¿a dónde? A la administración pública. Cuando llega el campesino el fin de semana, espera encontrar en la alcaldía a un asesor, porque es el que conoce el sistema y administración es el que lo va a guiar. Ese es un deber, pero también va a encontrar en el policial que está posicionado en X sitio para una instrucción, para un problema, porque va a encontrar en él una solución. Y la razón es por una razón también de orden sociológica. Las autoridades de policía están insertas entre la comunidad
están ahí, forman parte de ella, son actores. ¿Y son actores de qué? Básicamente de garantizar esto, que la convivencia sea pacífica, armónica y respetuosa. Por eso la intervención que ellos hacen, lo planteo yo en mis obras, es una intervención de primer nivel. Porque si nosotros esperamos a que se mueva el sistema judicial para que resuelva el problema, pues el problema va a escalar y se va a hacer más gravoso. Por eso hay gestores de convivencia. ¿Y qué hacen los gestores de convivencia? Eso, propiciar el acercamiento entre quienes tienen conflicto para que los puedan superar por vía del diálogo. Esto de gestor de convivencia no es un simple rótulo que me dieron para llenar una vacante, no. Es una responsabilidad de orden social porque es la persona a quien la ciudadanía lo tiene que ver como eso, como una autoridad administrativa que tiene el mismo rol de la autoridad policial, porque tiene el mismo propósito, intervención de primer nivel del conflicto. Y por eso no es extraño que ustedes encuentren en el código dos figuras que eran ajenas a los modelos policivos, la mediación. Entonces ahora el personal uniformado de la Policía Nacional tienen un rótulo de mediadores por imperio de la ley. Y los inspectores de policía y los corregidores tienen ni más ni menos el rótulo de conciliadores por imperio de la ley. Entonces, temas de capacitación para un futuro no muy lejano, mi querida doctora Enid. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, que eso es un escenario propicio donde podemos entender y aprender cómo se interviene en un conflicto para una solución pacífica de las diferencias. Y no tenemos que llevar la problemática a un estrado judicial, porque Colombia, como lo decía aquí el señor alcalde, está plagado de problemas. Colombia no tiene una capacidad de reacción de cara a toda la problemática que se presenta en sociedad. Y fíjense cómo el artículo 26 de la misma disposición le da el carácter de deber cívico. Es un deber cívico, es un deber de convivencia que se le atribuye a todas las personas que transiten en el territorio nacional, es decir, residentes y extranjeros. A todos los compromete. No es que como yo soy extranjero entonces a mí no me aplica. Claro que le aplica. ¿Por qué? Porque es un deber comportarse de manera favorable a la convivencia. ¿Y cuándo es desfavorable? Cuando yo realizo el comportamiento contrario. Entonces lo que hizo el legislador fue recopilar todo un marco normativo que bajo el concepto de tipicidad indica cuál es el comportamiento que usted no debe realizar y que si usted lo realiza pues le genera una consecuencia que es una medida correctiva. Y fíjense que entonces aquí supuso un cambio de cultura radical, porque cuando recién entró el código se convirtió en moda recibir un comparendo. Y entonces chévere, no, es que me amonestaron. Y entonces la gente sacaba pecho, no, es que me amonestaron. Y que me pongan todos los que quieran. Pues bueno, eso va a tener una consecuencia muy importante de cara a una contratación con el Estado más adelante. El Estado puede reservar el derecho de mirar quién está ahí como buen ciudadano. Solamente ustedes imagínense poner de gestor de seguridad y de convivencia ciudadana al mayor infractor en comportamiento contrario a la convivencia en Yopal. Ponerlo de director. O poner de director de tránsito al mayor infractor de tránsito en Yopal. O sea, eso es una medida que busca también decir a la gente, mire, compórtese como la sociedad espera de usted, el ser un buen ciudadano. La pregunta es, ¿tenemos que ir a una universidad para aprender esto? No se necesita. Es un tema simple de coger y forjar la propia cultura, la autocultura de la lectura, de tener el código, echarse una pasadita. ¿Qué pasa si yo entonces me gusta la rumba? Perfecto. Y me gusta escuchar música, pero ¿qué pasa si esa música trasciende el sonido y afecta a mi vecino? Eso debe tener una consecuencia. ¿Ven? Y más si esa música es reggaetón, peor, más agobiante. Entonces hay que medir las proporciones de mis gustos en relación con los gustos de los demás. Pues bien, bajo esa premisa inclusive de la misma Corte Constitucional, en la sentencia C251 de 2002, ha indicado que la convivencia forma parte de los derechos humanos, porque es un deber que tiene el Estado. Es un deber que tiene el Estado de garantizar a las personas la paz y la tranquilidad que se espera para que pueda desarrollar su proyecto de vida. Y por eso la convivencia en los términos del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana se funda básicamente en 4 categorías jurídicas que regula el artículo 6 de la normativa. La
seguridad, la tranquilidad, la salud pública y el medio ambiente. Entonces preguntémonos, porque el código trae unas definiciones de carácter jurídico, pero preguntémonos en términos prácticos qué significa eso, qué es la seguridad y qué es la tranquilidad, entendido como una concepción de orden material y de orden psicológico. Si yo estoy seguro, me siento tranquilo. ¿Y quién me brinda eso? Las autoridades de policía. No es más, realmente. Eso forma parte de las dinámicas sociales. El ser humano debería y debe tener ese concepto de autoridad perfectamente definido, delimitado, porque los modelos de organización sin autoridad tienden a fracasar. ¿Por qué? Por otra razón que es potísima. Y es que si no hay seguridad, pues impera, por supuesto, el desorden, la desazón, el desconcierto. Si no hay tranquilidad, pues básicamente impera un estado de intranquilidad, valga la redundancia, es decir, un estado psicológico de afectación que me impide desarrollar mi proyecto de vida. Y por si fuera poco, pues si no hay medio ambiente sano, es la pregunta, ¿y nosotros qué le vamos a dejar a nuestros hijos realmente? Cuando todo el modelo de organización se funda en esto, artículo 58 de la Constitución, el medio ambiente, y más allá de eso, el concepto de salud pública. Fíjense que la pandemia nos enseñó y nos obligó a enfrentar una realidad que nadie la esperaba. Y el código, la ley 1801, fue un instrumento de vital importancia para haber superado ese tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque realmente, si ustedes revisan, las únicas autoridades que terminaron haciendo presencia en pandemia, ¿quiénes fueron? Las autoridades de policía. La administración pública no paró. Las autoridades de policía, personal uniformado no paró, ellos estaban ahí al frente, porque eran los que garantizaban esto, de una u otra manera. Y fue esta categoría la que le dijo a la persona cuando nos dijeron, usted no puede salir a aislamiento preventivo, porque si usted sale lo amonestan. Y entonces, ¿dónde quedó el concepto de libertad? Acondicionado a algo que se llama, y que es nuevo para nosotros, el concepto de emergencia sanitaria. No pierdan de norte, especialmente las autoridades de policía, el artículo 14 de la ley 1801, el poder extraordinario de policía, que es el instrumento que a la postre permite a las autoridades de policía evitar que se corran riesgos como el que podía potencialmente correrse con un tema de pandemia. Porque no faltó el que decía, es que a mí no me pueden limitar mi derecho de locomoción, yo puedo moverme. Pues, por supuesto que se puede. Y se puede por una premisa que es elemental: el interés general prima sobre el particular. Y aquí se está poniendo en riesgo a toda la colectividad. Esto de la experiencia de la pandemia nos enseñó que las autoridades de policía sí pueden regular, no limitar, regular el ejercicio de nuestras libertades. Y nos tuvieron ¿cuánto tiempo en aislamiento preventivo? Año y medio y un poco más. Y por eso celebro que hoy estemos en este ambiente de presencialidad, pero que para los académicos tuvimos que enfrentarlo en ambientes virtuales. Pues bien, ¿qué pasa si yo no cumplo bajo esa premisa con las finalidades de la convivencia? La finalidad de la convivencia tiene varias dimensiones, de acuerdo a esta presentación. Básicamente, una finalidad de carácter cívica, pues se traduce en el ejercicio de los derechos y las libertades. Recuerden esto: regular las libertades no es lo mismo que restringirlas, porque es típico de los modelos autoritarios restringirlas. Cosa diferente es cuando yo las regulo. Por eso en aislamiento preventivo lo que hubo fue una regulación de la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de libertad puede afectar la libertad de los demás. 2. El cumplimiento de los deberes. No solamente la regulación y el cumplimiento de los deberes, deber cívico, principio de la solidaridad. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. 3. Garantizar la convergencia de los intereses particulares con los generales, que es lo más importante. Es decir, yo no puedo yuxtaponer mis intereses por encima de los intereses de los demás, porque estaría en el ejercicio arbitrario de mis propias razones. 4. La prevalencia de valores tan importantes que sin duda permean todo el modelo de Estado. Y si ustedes revisan, ahí está, entre otros, el del respeto,
la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la fraternidad, la lealtad, la probidad, la buena fe. O sea, son valores que hoy por hoy erigen todo modelo de organización. Y por supuesto, dos temas que son novedosísimos en vigencia del Código, que es la resolución pacífica de los problemas. Hasta donde nosotros estamos dispuestos a resolver pacíficamente los problemas, a través de figuras como la mediación o la conciliación. Es una manera diferente de ver el conflicto. Y por eso yo lo denomino como una intervención de primer nivel que puede evitar la judicialización del problema. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es cuando la gente judicializa todo, porque el sistema no tiene capacidad de respuesta. Y por supuesto, se funda en el respeto de los derechos de los demás. El derecho de los demás, el respeto. Y la razón es porque si yo no respeto, pues básicamente me genera lo que el artículo 24 denomina como el objeto sobre el cual se mueve la estructura normativa del Código. ¿Qué es lo que me dice la norma? El Código establece comportamientos contrarios a la convivencia, que no deben ser realizados por las personas, porque si las realizan, se genera una consecuencia. Entonces uno podría advertir sin riesgo de equívocos que lo que el Código no regula como comportamiento contrario es porque está permitido. Es decir, en otras palabras, lo que no está prohibido está permitido, y eso es razonable desde el punto de vista del ejercicio de mis libertades. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una rumba, pues yo debería saber qué me dice el Código en punto del sonido. Eso es lo mínimo que yo debería saber. Y no es que le estén prohibiendo a usted que rumbie, le están diciendo rumbie pero bajo unos parámetros, porque si no, aquí hay una medida, hay una medida de carácter correctivo. Entonces va a venir la autoridad de policía y le va a decir bájele al sonido. No, que es que yo no, recuerden que la gente entre más borracha pues menos oye, eso es una condición lógica de orden psicoemocional. A uno le da por acordarse de los desamores y se le obnubilan los sentidos, como dice el filósofo Rubén Blades. Entonces el alcohol obnubila los sentidos, entonces ya el borracho no oye, entonces quiere el sonido más alto. Pues bueno, si no le baja el sonido, pueden anular la fuente. ¿Y qué es anular la fuente? Pues quitarse el objeto. ¿Y eso es coartar la libertad? No, eso es regular la libertad de los demás. Punto. Bien. Y lo dice el mismo artículo 24, el cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de los que son contrarios serán promovidos por todas las entidades del Estado. Esto es responsabilidad de toda la sociedad, pero más allá de ello, de las autoridades. Por esto yo hablo desde el comienzo de la cultura ciudadana. ¿Qué tal si todos cumpliéramos? Si todos cumpliéramos con nuestros deberes, si todos nos comportáramos como espera el modelo social de nuestro comportamiento, las sociedades serían perfectas. Ahora, sociedades perfectas no hay, por supuesto que no hay. ¿Por qué? Por una razón también por demás lógica, y es que los efectos contrarios de la ejecución de comportamientos contrarios a la convivencia genera lo que denominamos el conflicto. Es decir, en otras palabras, cuando yo ejecuto un comportamiento contrario a la convivencia, se suscita el conflicto. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer con el conflicto? Pues hay que intervenirlo. Organización que no intervenga en los conflictos está llamada a desaparecer. ¿Y quién lo interviene? Entonces aquí vienen lo que nosotros podríamos denominar unos sistemas procesales de resolución de conflictos. Y yo lo planteo, y no lo digo solamente yo, quienes han estudiado la teoría del conflicto lo han afirmado en los siguientes términos. Los conflictos son consustanciales a la convivencia. Revisen ustedes, en la praxis, ¿quién no ha tenido conflictos de pareja? Seguramente muchos. ¿Cuál es la condición? Tener pareja. ¿Quién no ha tenido conflicto intrafamiliar con sus hijos? Seguramente quienes son padres. ¿Quién no ha tenido conflicto con su jefe? Pues por supuesto, el empleador, el trabajador. Eso es normal que hayan conflictos. No pueden haber sociedades perfectas, no las hay. El conflicto es consustancial. Lo que es anormal es cuando el conflicto no se resuelve. Por eso tengo ese mensaje iconográfico ahí. Miren esa foto como nos representa la foto de la felicidad del matrimonio después zapatazo limpio. Violencia intrafamiliar, problema de convivencia. Yo siempre hago esta reflexión y quiero que ustedes la hagan cuando
cuando ustedes van por la calle y se encuentran con una persona que es bastante intolerante y grosera, la primera reflexión que yo hago, esta persona debe tener un problema familiar muy serio. Mínimo salió peleado con la señora, si es que tiene. Y entonces esas personas llegan y miren cómo el tema del núcleo familiar, una disputa de carácter familiar, puede trascender a una esfera social. Y es cuando, por ejemplo, en un tema tan elemental como un choque de vehículo, que eso no es más que acontezca. Pero fíjense cómo un choque de vehículo, que es un tema de latas, puede llevar a unas lesiones personales. Cuando se baja uno agresivo a agredir al otro. Cuando eso en una sociedad civilizada no debería pasar. Es decir, un problema de latas que vale 200.000, ¿para qué lo llevamos a un plano de orden punitivo? Lesiones personales, homicidios, o un tema de violencia familiar. Mire, por eso es que tuvo que tipificar la figura de la violencia intrafamiliar, porque una disputa tan elemental como es de pareja, porque es normal que pase. Pero si usted habla malo y se queda callado, ¿en qué está pensando? No, yo no estoy pensando en nada. Falso, usted está pensando en algo. Dejémoslo así, hable con mi abogado. Inmediatamente usted pide un abogado y evitan el problema. Pero más allá de ello, cuando se presenta el conflicto hay que intervenirlo. Entonces, en la práctica, y ya con esto voy terminando, hay 3 formas de intervenir los conflictos, o 3 sistemas, que son, por supuesto, estructurado en el concepto del mapa del conflicto. Mire, ¿cómo se da un mapa del conflicto? Los expertos en el estudio del conflicto lo diseñan básicamente en 4 fases, y seguramente ustedes las dimensionan. Primero, surgimiento de la disputa. Surge la disputa, por cualquier vaina pasa algo, por cualquier vaina. Si gana el Deportes Tolima, aquí en mi equipo del alma, pues voy a tener disputa con los de Millonarios, porque a ellos no les gusta que gane el Tolima. Y si pierdo el Tolima, pues también voy a tener disputa porque llaman a echar puya. Entonces, más allá de eso, es normal que surja el conflicto. El problema es cuando el conflicto entra a un segundo nivel dentro del mapa del conflicto, que es la confrontación. Y la confrontación siempre viene acompañada de violencia. La violencia no solamente es física, hay violencia verbal. Hay violencia verbal. Es más, hay violencia no verbal. Hay violencia no verbal, que es la más agresiva todavía. Y los latinos somos expertos en violencia no verbal. Con aquella frase de que más vale un gesto que 1000 palabras. Por eso cuando los europeos ven a un latino y dicen, ese es latino, por la manera como gesticula, porque un gesto termina siendo más agresiva que la misma palabra. Entonces, la confrontación. Pero viene el tercer escenario del conflicto, que es la polarización, que es lo que comúnmente se llama la búsqueda de aliados estratégicos, que es cuando yo busco a alguien que justifique mi accionar. Y se aplica aquella tesis de que el que no está conmigo está contra mí. Entonces, si yo tengo mi aliado, ese aliado termina siendo enemigo de mi contradictor. Y eso pasa frecuentemente. Me dejó de saludar porque polarizaron el conflicto. Y por último, viene la ruptura de la comunicación. Por eso, en los modelos lineales de intervención del conflicto siempre se comienza por la última parte, restablecer la comunicación. Eso lo recomiendo para los gestores de paz, autoridades de policía. Cuando tengan que intervenir en un conflicto, pongan a dialogar a los contradictores para que se quiten lo que en el argot popular se denomina el piano de encima. Quítense el piano de encima, que es cuando la gente descarga toda esa ira y comienza a reflexionar. Y terminan entendiendo que un tema que era minúsculo lo sobredimensionaron a tal punto que le dieron la trascendencia que no debía. Así es como se interviene un conflicto. Escuchen a las personas y después den su punto de vista sin tomar posición, para evitar la polarización. Y así es como se resuelve un conflicto. Ahora, y con esto concluyo, los 3 sistemas de intervención de los conflictos, que son, por supuesto, de carácter, en la mayoría son conflictos de carácter jurídico, porque hay sociológicos que tienen una trascendencia más allá de los mismos procesos de paz, pero la mayoría de conflictos básicamente se soportan en la necesidad de la intervención, y esa intervención se da a través del ejercicio del poder sancionador del Estado, el ius puniente. Entonces uno podría advertir, y con esto cierro mi intervención para ser consecuente con el tiempo, uno podría advertir 3 sistemas procesales de intervención de conflictos, y los voy a explicar en términos sencillos para que lo capten. Primero, la autodefensa. El sistema autodefensa o autotutelar
es el que se soporta en el ejercicio arbitrario de mi razón. Es el imperio de la fuerza. Es cuando impera la fuerza, por eso se llama autotutela. Y ahí es donde viene el combate, la confrontación, la pelea, etcétera, que puede escalar pues otros niveles. Por eso a las autoridades de policía, personal uniformado, lo primero que le dicen es: intervenga la riña y amoneste a los conflictuantes. ¿Por qué? Porque ellos están contrariando lo que se espera, por supuesto, de la convivencia pacífica y armónica. Ahí no se mira quién tuvo la culpa o quién inició la riña. No, los dos son actores de la disputa, por lo tanto, los dos amonestados. Punto. El otro tema de quién tuvo o no la culpa es un tema que lo resuelve ¿quién? La autoridad judicial, no las autoridades de policía. Recuerden esta regla: las autoridades de policía no declaran derechos. Y esto me va a servir para la parte procedimental. Las autoridades de policía no declaran derechos. En Colombia, los únicos llamados a declarar derechos son los jueces de la República. Entonces, ¿qué hacen las autoridades de policía? Intervienen en el conflicto. Ya no a través de un modelo autotutelar, sino a través de un segundo modelo, que es el de la autocomposición, que es un sistema procesal que busca invitar a las personas que dialoguen. La pregunta es: ¿y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a dialogar? Porque es que conversar no es lo mismo que dialogar. Y la esencia radica en ponerle sentido a lo que se dice. A veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Y el fundamento del diálogo radica en eso: es escuchar a los demás para respetar los puntos de vista y buscar los consensos. En eso radica la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se le da a las autoridades administrativas de policía, y la mediación que se le da al personal uniformado de la Policía Nacional. Mediadores, que son en la práctica gestores de mecanismos autocompositivos, que buscan que las personas resuelvan sus conflictos por su propia iniciativa. Y finalmente están los modelos heterocompositivos, que son los modelos tradicionales donde interviene una autoridad. Pues les doy un dato: el papel que cumplen las autoridades administrativas de policía son modelos heterocompositivos cuando hay conflictos intersubjetivos, como por ejemplo comportamientos contrarios a la convivencia, que tiene que ver con la violación de la propiedad privada, la posesión, las servidumbres, que es una tarea que me dejó el comandante, que ahora voy a intentar resolverla. Ese es un modelo heterocompositivo. O la intervención de una riña, esos son modelos heterocompositivos. ¿Por qué? Porque hay un tercero que en calidad de autoridad de la República está llamada a intervenir ese conflicto. Entonces, con este marco sociológico, dejo preparado el entorno para que en mi próxima intervención me concentre en los temas eminentemente procesales, que son los aspectos procesales del derecho de policía. Y para ello voy a concluir diciendo lo siguiente: avances significativos del Código. Primero, erige a la convivencia como la estructura fundante del modelo normativo. Todo gira en función de la convivencia. Por eso se denomina Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Si ustedes revisan, inicialmente denominaba Código de Policía. ¿Por qué? Porque ese concepto de policía es una concepción clásica que se refiere se asimila como al carácter correctivo del modelo, pero después se cambió por seguridad y convivencia, con una reforma que fue la ley 2000 de 2019. Segundo, el código le da un orden al sistema o modelo de convivencia. ¿Por qué? Porque en una primera parte describe lo dogmático, que se traduce en cuáles son esos comportamientos contrarios a la convivencia, y en la segunda parte del código describe los procedimientos para resolverla, que es la parte que voy a explicar más adelante. ¿Qué mecanismos procesales tengo previstos para intervenir el conflicto desde el punto de vista heterocompositivo? Entonces, primero, tenemos un proceso verbal inmediato que aplica el personal uniformado de la policía, y tenemos un proceso verbal abreviado que aplican las autoridades administrativas de policía. Entonces, lo que vamos a lograr en esa segunda parte es hasta dónde llega mi marco de competencia y dónde llega el marco de competencia de los demás. Pero lo más importante, y esto es clave, hasta dónde el deber de colaboración institucional para un propósito común, que es la convivencia pacífica, armónica y respetuosa. Muchas gracias, y siendo respetuoso con el tiempo, les agradezco.
Bien.